Oh, gracias, hermano. Todos los colores. Es que quería gastar estos, pero tal vez no se ve. Hoy, Dios mediante, con el favor de Dios, con los dones del Espíritu Santo, vamos a acabar con la virtud de la prudencia. De una. Entonces vamos a intentar ser rápido. Vamos a hablar hemos estado hablando de los dones. ¿Se ve esto? El don del consejo. Que Santo Tomás trata junto con la virtud de la prudencia. Nuestro amigo, el Auriga Virtutum, el jefe de las virtudes, que enseña cómo deliberar los medios adecuados para llegar a nuestro fin, que es la salvación, mejor, la santidad y ponerlo en práctica. Y el consejo, la pregunta, vamos a intentar tratar rápidamente de la suma de teología, secunde, cuestión 52, sobre el don del consejo. Y en el primer artículo, Santo Tomás pregunta, ¿debe incluirse entre los 7 dones del Espíritu Santo el don del consejo? ¡Claro que sí! Siempre, artículo 1, básicamente está diciendo, ¿es de verdad un don del Espíritu Santo? Y pone algunas objeciones, dice, pues mira, si los dones tienen que ayudar donde las virtudes son muy flacas y el hombre no puede, pero ya tenemos la prudencia. Y además la eubulia. Importantísimo, eubulia, si se acuerdan. Y con eso ya está perfecto. Nuestra razón, nuestros conocimientos son perfectos. ¿Por qué necesitamos un don? Ya lo tenemos hecho. Y después hay uno interesante que es, si los dones del Espíritu Santo son para todas las almas que viven en gracia, todas. Entonces, si son para todas, ¿por qué en la Escritura dice que algunas personas particulares tienen ese don y otros no? Como uno de los macabeos, de los hermanos macabeos, tenían el don del consejo y los otros no. Pues parece que más bien es un don gratis date, un carisma, y no un don del Espíritu Santo como disposición habitual y cosas así. Bueno, siempre ponen cosas ahí a ti con efecto para que tú vas con el bate y no pillas. Pero evidentemente la respuesta es que claro que sí, que es un don. ¿Y por qué? Ya sabemos, los dones son disposiciones habituales que hacen a alma apta de ser movida por el Espíritu Santo. Disposiciones que nos ayudan a ser movidos por el Espíritu Santo. Entonces él dice, esa es una respuesta muy típica, tiene como partes. Dice, todo lo que es movido según su modo de ser movido, o su modo de ser. De hecho, quiero enseñarles una frase filosófica que yo aprendí y es muy importante. Porque sirve para mucho. Voy a escribirlo aquí.
Tal vez es la primera frase en latín que jamás aprendí en mi vida. Tal vez antes de Dominus Vobiscum y todo. Quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Patricia tiene una mirada ahora como que, ¿qué es eso? Chino. Quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Aquello, o lo que es recibido según el modo de recibir o del recipiente es recibido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Entiendes? No. Por eso lo vamos a explicar. Hombre, es un ejemplo tal vez malo, pero la forma de un líquido, ¿verdad? El agua es el agua. Pero si lo derramas dentro de un vaso de cristal, pues se queda ahí dentro del vaso. Si lo derramas dentro de un colador, pues va filtrando por los agujeritos. Y si lo derramas encima de una piedra, pues va salpicando por todas partes. Entonces, los tres recipientes reciben la misma sustancia, pero según su modo de ser. El vaso, su modo de ser es recibir y retener. El colador es recibir y filtrar. Y la piedra es básicamente no recibir. Es misma agua, de diferentes modos de recibir. Entonces, lo que es recibido, pues siempre según el modo de recibir del recipiente. Si no podemos forzar las cosas, no puedes decir a una piedra, tú tienes que ser un vaso. Si empiezas a darle golpes, pues casi como deja de ser una piedra y llega a ser un vaso. Tienes que cambiarlo de una sustancia a otra. Ahora, ¿por qué digo esto? Primero porque es muy interesante y suena bacán cuando lo dices. Quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Decir eso 10 veces rápido. Quid recipitur ad recipientis. Pero también, porque es un principio parecido lo que dice Santo Tomás aquí. Él dice que lo que es el que mueve, siempre mueve según el modo de ser de lo que es movido. Entonces, el Espíritu de Dios mueve todas las cosas. Dios lo mueve todo. A las criaturas materiales, vamos a decir, corporales, vamos a cambiar de rotulador. Verde. Vamos a poner cuerpos. A los cuerpos el Espíritu de Dios los mueve por el tiempo y qué inteligentes son. ¿Está bien? Son filósofos de la naturaleza. Tiempo y espacio. Por cierto, ese es un tema que a mí me fascina. Tiempo y espacio. ¿El universo qué es el universo? Porque no puede ser como un recipiente. Porque si tuviera como fronteras, pues habría algo detrás. Entonces, como el espacio, ¿qué es? Distancias entre diferentes cuerpos, pero que no puede haber límites. Porque después habría límites más allá. Es fascinante, no sé, no lo puedo explicar.
Pero después hay espíritus, ¿verdad? Y a los espíritus Dios los mueve a través del tiempo, pero no a través del espacio, porque no existen en el espacio, no tienen materia, espíritus. Entonces a los cuerpos los mueve así, a los espíritus los mueve así. ¿Dónde caemos nosotros? Las dos cosas, ¿verdad? Bueno, ahora nosotros tenemos algo peculiar, porque nosotros somos espíritus encarnados. Entonces, nos movemos por el tiempo y el espacio. Pero nosotros tenemos algo especial, que es la razón, ¿verdad? Y a nuestras mentes, que ya hemos visto, Dios nos mueve principalmente por la razón. O nos movemos nosotros mismos a través de la razón, ¿verdad? Pero Dios también. Hay que pensar que Dios lo mueve todo. Entonces, aunque nuestra libertad existe y nos movemos, pues siempre es un movimiento compartido. Si Dios no nos mueve, nosotros no podemos movernos a nosotros mismos. Pero lo que Santo Tomás dice con todo eso, esos son como ejemplos. Y dice, pues, ¿qué es lo propio en nosotros? Que voy a decir más bien la mente, aunque él no lo dice así. La mente, razón, lo propio nuestro es que la razón se mueve. Y se mueve, ¿verdad?, buscando las razones y los medios necesarios. ¿Verdad? Él dice, es una indagación. ¿Qué quiere decir indagar? Investigar. Muy bien. Investigar, averiguar, comprobar. Es una indagación sobre los medios, etcétera, 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 que hemos llamado antes también. Bueno, es lo que Santo Tomás llama consejo. Vamos que la prudencia tiene esas virtudes subjetivas que juzgan, aconsejan y emperan o mandan. El consejo de la mente es buscar medios. Eso es consejo. Ese consejo. Indagación racional. Eso es propio de nuestra mente. Moverse así. Y vamos a ver, ya está. Entonces, consejo, eso es consejo humano. Entonces, evidentemente, el don del consejo es lo mismo. Dios mueve la mente por el don del consejo. Hacer lo que normalmente hace, pero evidentemente mejor. Entonces, sí, el don del consejo pertenece a los dones del Espíritu Santo, porque es una disposición a dejar a la mente mover por Dios. Que al final la mente somos nosotros. Yo soy mi mente. Me dejo mover por Dios. Bueno, he dicho lentamente lo que él dice más rápido. Sí. Los espíritus, su tiempo tal vez no es igual que nosotros, pero ellos existen en algún tipo de tiempo, los espíritus, porque han tenido un inicio. El Espíritu de Dios no, porque eso es Dios. Dios no cabe ni en tiempo ni espacio, Él no tiene. Él es eterno. No.
Dios es eterno, eternidad, infinito. Esa es otra cosa impresionante, ¿verdad? Dios, si Dios todo lo llena, es que puede moverse Dios. Dios se puede mover. ¿Dónde va a mover? Ya está allí. Qué misterio tan grande la Santa. Yo celebré hoy la misa de la Santísima Trinidad. Como era el nombre de la hermana Claire, pues pensaba un buen modo de darle gracias a Dios. Pero es un misterio. Misteris. No se preocupen, porque estas cosas no son tan importantes. Ok, artículo 2. A2. Vale, perdón. Me he adelantado un poco en el primer artículo. La segunda pregunta es si el consejo corresponde a la virtud de la prudencia. Ya he dicho que sí. Porque los dos tratan de consejo, que es escoger los medios para llegar al fin. Sí, escribe eso. Los medios para llegar al fin. Ahora, él precisa de que un principio inferior de movimiento es perfeccionado por un principio superior de movimiento. Él da algún ejemplo, como es el cuerpo, es un principio de movimiento, y el espíritu es un principio mayor. El espíritu mueve el cuerpo mejor que si el cuerpo se moviera a sí mismo. El espíritu superior, cuerpo inferior. ¿Conocen el chiste así de mente inferior? Debo contarlo. Es muy bueno, ¿verdad? Es que una vez un muchacho, un guayaco, fui ahí al ¿cómo se dice? Un acuario, pero eso es de grandísimo, ¿no? Que entres por dentro y ves los peces ahí nadando por ahí, para allá, detrás de los cristales. Y vio, hay un gurú chino, ¿verdad? Que les estaba mirando con intensidad, un chino. Y los miraba a los peces y hacía así con la vista. Y los peces, y los miraba y los peces seguían. Y el guayaco decía, pero, ¡ese man! ¡Ese man hace! ¿Pero cómo hace eso? Y el chino dice, mente superior, mente inferior. Entonces el chino se va y a la media hora vuelve y ve al guayaco allí con su cara frente al cristal haciendo así. Mente superior, mente inferior. Es gracioso, ¿verdad? Entonces, el principio superior siempre mueve al inferior. Lo van pillando poco a poco. Bueno, no se lo va. Identificar principio superior con principio formal y inferior con materia. No necesariamente. Si
principio superior es el principio formal y el principio inferior material, pues no quiere decir eso, a menos en este caso. Ahora, la razón, es verdad, tanto la razón natural como la razón infusa. Bueno, la razón infusa ya es movido por un principio superior, que es la gracia de Dios. Entonces, la razón tiene una rectitud, pero la medida de la rectitud de nuestra razón es siempre la razón, es la mente de Dios, ¿verdad? Que lo programó. Entonces, nuestra razón es recta en cuanto está conforme con la razón divina, con la mente de Dios. Mente de Dios, mente superior. Razón humana, mente inferior. Entonces, cuando el Espíritu de Dios, con el don del consejo, mueve la mente del hombre, es el principio superior que está moviendo el principio inferior, y eso es lo que perfecciona el principio inferior. ¿Verdad? La mente de Dios, Dios mismo, perfecciona la razón humana. Entonces, evidentemente, el don del consejo corresponde a la virtud de la prudencia. Había alguna cosa más, eso ya tienen la idea. No es tan complicado. El artículo 3, la pregunta es, si el don del consejo permanece en el cielo. Ya dijimos hace alguna semana de que todos los dones del Espíritu Santo permanecen en el cielo. Entonces la respuesta es sí, claro. La pregunta es si el don del consejo existirá en el cielo, en los bienaventurados. Respuesta corta, sí, claro. Ahora, evidentemente el don del consejo es un movimiento, ¿verdad? El Espíritu de Dios que mueve la mente humana. ¿Ya? Sencillo. Pero el que mueve afecta al que es movido, tanto en el proceso de ser movido, bueno, como cuando ya está en su término. Si yo estoy empujando un carrito, estoy empujando, pero cuando llego donde quiere dejar el carrito, se queda allí. Ya no lo estoy moviendo. Entonces dice, pues, ¿será acaso el don del consejo así? Que te va moviendo hacia el cielo y después, oh, ya estás aquí. Y ya no. No, eso no es. Porque después hay otro. Sí, ¿qué pasa? Si el don del consejo ayuda al discernimiento. Vaya, es ya una curva de... Déjame acabar la explicación y después volvemos a la pregunta. Entonces, hay otro tipo de principio de movimiento que no solo mueve,
sino que una vez movido también mantiene en moción lo que es movido. Él pone el ejemplo del sol y el aire, que el sol ilumina y calienta, pero una vez que está caliente y iluminado el aire, no es que el sol ya se va, sino que sigue manteniendo el calor y la luz en el aire. Es otro tipo de principio de movimiento, ¿verdad? Que no solo mueve físicamente, sino permanece, ¿verdad? Y causa un movimiento constante y permanente. Y ese es el tipo de movimiento del consejo. Bueno, da forma a lo que está moviendo. Ahora, el consejo, ¿qué es lo que hace? Pues te mueve a conocimientos que antes no tenías. Sabes los medios y cómo actuar. Son conocimientos. ¿Y conocimiento de qué? De lo que debes hacer para ser santo. Ahora, una vez que llegues al cielo, dices, ya soy santo, entonces yo no necesito de un consejo. Dice, no, porque seguirás en el cielo teniendo ese conocimiento de lo que tienes que hacer para seguir siendo santo, bueno, para ser feliz. Porque ya serás bienaventurado, pero no es que ya llegues allí y te sientes en una nube y se acabó toda la eternidad ahí sentado, sino que el cielo es infinita vida, es vida eterna, es más vida que aquí. Que es uno de los grandes engaños de hoy día, que nadie habla del cielo como algo emocionante. Sumamente emocionante el cielo. Entonces en el cielo seguiremos teniendo un conocimiento de lo que debemos hacer. Igual que los ángeles tienen conocimiento de lo que deben hacer, porque Dios pues comparte esos conocimientos con ellos. Ahora, es verdad que hay una diferencia del consejo ahora en nuestro estado de peregrinos, somos beatos con V. Estamos en villa. Porque el don del consejo, nosotros tenemos duda, ¿verdad? Y la duda puede producir incluso angustia. ¿Qué tengo que hacer? Y el don del consejo, pues suaviza y elimina el duda. Y el Dios dice, haz esto. Ya lo sé. Y lo haces. Allá será más como los ángeles. Los ángeles no saben todo. No son Dios. Entonces hay cosas que no saben. Y para llegar a saberlos, tienen que preguntar a Dios. Tienen que consultar a Dios. Se tienen que convertir a Dios. Eso no implica angustia, pero sí que implica un no conocimiento. Entonces ellos también pues reciben de Dios conocimientos, pero de otro modo. Pues en el cielo también nosotros, los bienaventurados, seremos iluminados por Dios de ese modo. No será un no conocimiento dudoso de lo que debemos hacer, sino que simplemente, como he dicho antes, Dios sigue sosteniendo en nosotros conocimientos de lo que debemos hacer para agradarle a Dios y para ser felices. Y si hay algo que no conocemos, podremos preguntar. Y Él tal vez dice lo que necesitamos y tal vez no. Nada más, hay un cuarto artículo que habla de la bienaventuranza y de la misericordia, pero si quieren verlo, pues ustedes vayan allí a leerlo. Vamos a aprovechar 5 o 10 minutos a adelantar el próximo tema. El discernimiento. Sí, el discernimiento es una forma también de consejo. Porque el discernimiento, ¿cuál es? Pues estoy probando o discerniendo cuáles son los medios necesarios para conseguir mi fin.
Entonces, discernir es casi un sinónimo con consejo. Entonces, sí, tiene mucho que ver. Entonces, a veces San Ignacio de Loyola dice, hay 3 modos de llegar a conocer la voluntad de Dios. Momentos iluminativos, que sería efectivamente como un don del Espíritu Santo. El momento de San Pablo, es una conversión instantánea. Sé que Dios me está hablando y lo hago. Después, a veces, no sé, tal vez somos muy tercos y eso no funciona, o Dios no quiere hablarnos así. Y podemos discernir según el método de la consolación-desolación. Vamos percibiendo los movimientos en nosotros, de dónde vienen esos movimientos. Y ahí está la prudencia, la virtud, y tal vez el don, pues actuando para poder juzgar cuál viene de Dios y cuál no. Y una vez conocido, ver y actuar. Que es, claro, más costoso, porque no es instantáneo, pero funciona bien. Y si incluso eso no funciona, y con eso ya todavía no sabe, pues él dice la razón. Los pros y los contras. ¿Ya? Método de toda la vida, ¿verdad? Una hoja, así, pros, contras. Yeah. Es solo un ejemplo. Pues ahí está, yo creo que está respondido. Ya está, acabamos. Es que iba a adelantar un concepto nomás, porque la próxima virtud que vamos a tratar es la virtud de la justicia. Justicia. Bueno, iba a hacer una broma, no, mejor no. Justicia. Y para hablar de la justicia, ¿qué es la justicia? ¿Quién me puede definir la justicia? Dar a cada uno lo que se merece. Dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Alguien más? Pedir justicia. Dar justicia. No hay justicia en este mundo. Lo importante es que hoy día, como vivimos en un mundo, vivimos en un mundo moderno, ¿verdad? Y idolatramos la razón humana y las ciencias humanas. ¿Verdad? Y en eso también el derecho. Y las leyes. Si tenemos una obsesión con leyes y pensamos que si una cosa es ley, está bien. ¿Verdad? Como que una ley, ¿verdad? ¿Es justo esto? Bueno, si la ley dice que puedes hacerlo, pues puedes hacerlo. Si la ley dice que no, ¿verdad? Entonces, tenemos en la mente moderna, al menos nuestra mente, pues tiene algo de influjo de las ideas modernas que nos rodean. Entonces, antes de hablar de justicia, es importante poder distinguir entre 2 conceptos, ¿verdad? Que uno es lo que ha dicho la hermana Leonor, que se llama jus en latín, y otro que se llama lex, que es ley. ¿Verdad? Que no son la misma cosa. No son la misma cosa. En español traducimos jus, derecho. Y traducimos lex, ley. Ahora muchos, ¿cuál viene primero? Algunos dicen la ley, otros dicen el derecho.
pues anda, hay un problema aquí, porque los catequistas están divididos entre sí. Algunos dicen esto y el otro. Pues efectivamente que no es tan sencillo. Pero hombre, claro, pues esa es siempre la respuesta, ¿verdad? Porque la ley eterna de Dios decide todo. Se acabó. Pero no, estamos hablando a nivel humano, ¿ya? Los derechos, el jus, ¿verdad? De allí sacamos la palabra justicia. Justicia. Justicia es lo justo. Jus. Jus es lo justo. Lo que se le debe. Lo mío, lo tuyo. Jus. Justicia, dar a cada uno lo suyo. Como nuestro ser, nosotros tenemos derechos siempre. Por existir, ya tenemos derechos. Principalmente porque es un don que viene de arriba. Eso es lo más importante. Si hay un don, hay un acto, hay una entrega, ya existe. Es como si yo firmo un contrato, yo envío un cheque y lo firmo a tal persona. Esa persona ya tiene derecho a lo que yo he firmado. Entonces, Dios envía la vida. También todo eso, lo que dijimos, los 10 mandamientos que marcan, ¿verdad? La vida humana, la comunión de personas, el matrimonio. ¿Saben que todos seres humanos tienen derecho a casarse? Toda persona. Es verdad que hay ciertos impedimentos y hay personas que nacen que tienen un defecto, ¿verdad? Y que no pueden realizar la unión conyugal. Pues no. ¿Mm? Cada uno recibe el don para darlo. Es un don, pero es un derecho también. Porque me es debido. Es la voluntad primigenia de Dios. O sea, creó al hombre y mujer, ser fecundos, llenar la tierra y habitarlo. Hombre y mujer los creó. Por eso el hombre dejará su... Vamos, porque es voluntad de Dios. Es la vocación del hombre. El hombre está hecho para la mujer para el hombre. Es nuestra naturaleza. Entonces es el don de Dios. Pero como es igual que la vida, ¿verdad? ¿La vida es un derecho? Sí, claro que es un derecho. Pero primero porque es un don de Dios. Entonces tengo el derecho de casarme. Tengo también la libertad de no casarme. Pero ese derecho sí que tengo. Y además, si yo utilizo ese derecho y me caso, o si utilizo ese derecho y no me caso, pero recibo otro don, pues ya mis derechos cambian. Ya no tengo derecho a casarme si estoy casado. Entonces, hay cosas que a cada uno es debido del derecho a la propiedad privada también. Porque si yo tengo una vida, y sobre todo si yo tengo una comunión de personas, que es una familia, tengo derecho a lo necesario para sustentar esa familia. Y de algún modo tengo derecho a la verdad, a buena fama. Sí. Claro, pero ¿quién le ha dado ese derecho? Entonces, Dios mismo, el autor del derecho, pues Él lo ha quitado. Sí, puede decir que Dios es injusto en ese sentido. Entonces, pero dice que no tiene derecho. Sí, no tendría ese derecho. Pero, ojo, la ley de la iglesia siempre favorece al matrimonio. Entonces, aunque jurídicamente ese matrimonio
pues, sería nulo. La iglesia nunca dirá que es nulo si las personas no lo piden. Si hay dos personas que quieren vivir como esposos, aunque no pueden vivir como esposos, la iglesia nunca le va a privarles que tú no puedes. No puedes. Hombre, si se puede comprobar de antemano que ya es difícil, que no debería poder comprobarse, ¿verdad? Es una cosa, bueno, te casas y, hombre, no se puede. Entonces, normalmente piden la nulidad. Pero si no puedes comprobarlo antes y se encuentran en la situación y dicen, pues me da igual, es que yo no me he casado contigo, es que porque quiero y quiero entregarme a ti. ¿Verdad? Pues esas personas viven toda la vida casados y no están cometiendo un pecado como si no fueran casados. Ese matrimonio existe. Es un matrimonio rato, de algún modo no consumado, pero es un matrimonio. Igual que el matrimonio de José y María es un matrimonio. ¿Verdad? Entonces no es tal vez esencial el acto conyugal, pero jurídicamente decimos que sí. Entonces no puede decir que no tienen derecho a casarse, pero evidentemente el Señor, como es el autor del matrimonio, es el autor de la vida, no sabemos. Hay personas que no pueden. Hay cosas tremendas en este mundo. ¿Y por qué Dios permite eso? Pues, tal vez porque está queriendo más caridad de parte de nosotros, ¿verdad? Porque se manifiesta más la grandeza del amor de Dios cuando sus hijos amen más a sus hermanos más necesitados. ¿Quién sabe? Total, Jus viene primero. Los derechos vienen primero. La ley existe para protegerlos. Porque vienen personas y matan y roban y secuestran. Y digo, eso no está bien. Usted está quitando a esta persona la vida que tiene derecho a tener, o a su esposa, o sus cosas. Entonces, la ley, en este sentido, pues interviene para proteger los derechos. Entonces, el jus precede la ley, la lex, y no al revés. Ahora, muchas personas hoy querrán decir que no, la ley es la que decide cuáles son los derechos. Y no es así. Es por eso que dicen actualmente, por ejemplo, los derechos se ganan. Los derechos se ganan, dicen los delincuentes. No, la gente le dice a las demás personas, a los delincuentes, porque ellos, por su comportamiento que van llevando, ¿no? Entonces dice que ya no, como que ya no tendrían derechos, porque no, por el comportamiento. Sí, se privan de un derecho, por ejemplo, de la libertad. La ley puede privar de la libertad a personas por delincuencia, porque ellos están infringiendo los derechos de los demás. Y no tiene derecho para hacer eso. Sí, sí. Uh-huh. Vale. Sí, es un buen matiz. Que hay derechos fundamentales que brotan de nuestro ser, de nuestra naturaleza. Mira, esos preceden la ley. ¿Verdad? Pero después, una vez que está instituida una ley, pueden hacer otros derechos que antes no existían. Como ha dicho, el derecho al sueldo, al trabajador. Eso sí. Nadie tiene derecho a vivir en este país. Es un puro don del gobierno. Sí, pues efectivamente, residencia, sueldo, pero evidentemente son derechos muy inferiores, que no son necesarios. Aunque el sueldo es muy importante, porque eso está como entrando allí en el derecho a tener una propiedad privada para sustentar la familia que Dios me da.
Bueno, solo quería hacer esta distinción antes de empezar a estudiar la virtud de la justicia, porque es una virtud, ¿verdad? Es un hábito operativo de hacer el bien, dando a cada uno lo suyo. Y no sé si recuerdan, por eso vamos a hablar también de la ley. Pero la ley a veces, como tenemos la mente herida, la ley nos marca el camino para que vayamos haciendo obras buenas y virtuosas, aunque no tengamos la plenitud de la virtud todavía. O sea, tenemos que cultivarlo un poco más, porque está allí, pero es muy débil. Entonces la ley pues, nos dirige y nos enseña a dar a cada uno lo suyo. Pero viene un momento cuando no necesito la ley, porque ya para mí es connatural. Yo siempre hago bien a la persona, yo siempre doy a cada uno lo suyo, porque es lo que el Espíritu de Dios, Jesucristo haría. Es lo que me hace feliz, dar a cada uno lo suyo. ¿Ya está? ¿Alguna pregunta? ¿Acabamos? Justicia. Ley y orden. Vamos a rezar, darle gracias al Señor por sus dones y por sus virtudes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por el don del Espíritu Santo, por tu sabiduría divina. Pedimos que tengamos un corazón deseoso de hacer siempre tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la de nuestra Madre del Cielo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.